que explotar. Hay cuánta gente que yo considero que he tenido conversaciones sensatas en mi vida, me dice, hay que explotar todo. Y vos le decís, bueno, ¿cuándo funcionó que explotara todo para solucionar algo? Bueno, hay que explotar todo. Bueno, vendieron ese argumento. Ahora hay que ver cuánto tiempo la gente compra que era esta situación terrorífica o explotaba todo. Yo creo que eso es lo que estamos viendo. Y en paralelo, hoy vemos que se junta la CGT, hoy vemos que se junta la CTA. Hay que ver cuál es la respuesta organizada por parte del peronismo y de la oposición, a ver cómo trata de encabezar o no a la reacción social que haya también. Y los gobernadores, ¿no? Va a ser También. un tema. Bueno, ahí estaba en el Excel ese también, ahí está el achicamiento de 0,5 de las transferencias a las provincias. Sí, pero no solo eso, Fer, porque además, fíjate que los impuestos que aumentó, sobre todo el impuesto país, es un impuesto no coparticipable. Y los que ven más afectados por la caída de la actividad, que es IVA, ingresos brutos y ganancias, son los que llenan las arcas de las provincias. Acá hay una maniobra de política para ahogar a las provincias y obligarlas a los gobernadores a sentarse a negociar y a dar los votos para las reformas que van a mandar al Congreso. Esto está clarísimo, que esto está diseñado para poner de rodillas a las provincias. ¿Con qué cara van a ir a votar ahora la derogación del cambio del impuesto a la ganancia? Los mismos tipos que hace 2 semanas votaron que le saquen el impuesto. Milei votó a favor de que le saquen el impuesto a la ganancia a los trabajadores. Milei dijo que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto. Así que veremos cómo sale con la mañana. motosierra, se lo va a cortar con la motosierra. Milei ya no es Milei, ¿viste? No es el que parecía ser, es otro, se presenta de otra. Che, yo estoy muy preocupado por lo que es todas estas menciones a 60.000 pesos un litro de leche, 15.000 pesos, 15.000% de inflación. Son expresiones de terrorismo económico. Son expresiones de terrorismo económico. Es condicionar a la sociedad, es una extorsión que se practica sobre el grueso de la sociedad para que acepte lo que es inaceptable, desde todo punto de vista. Cuando vos decís 12.000 pesos el kilo de carne, es el costo. A eso hay que sumarle también lo que te va a aumentar la luz, el gas, el local, ¿no? Digo, todo eso es costo también para un carnicero, para que te venda la carne. Digo, Ahora, fíjate, tomo lo irracional que vos decís porque me parece totalmente irracional el comportamiento e insustentable desde ya. El tipo piensa que por esos 3 o 4 pelotudos que lo entrevistan, Majul, Viale, qué sé yo, y porque él maneja las redes, la gente se va a creer cualquier estupidez que le dicen. Por eso quiere ahogar a los medios para que desaparezcan. Pero la verdad que no es así. Hoy podés tener medios digitales con un costo que no es el que era el papel, y la gente se va a enterar. La gente se va, cuando vea que no le alcanza la plata, va a empezar a escuchar a la gente que le dice la verdad, no a esos 4 pavotes que hacen de vocero de ellos. O sea, él piensa que se va a arreglar con el Iñaki ese, que viste que tuiteó que vieron que el ajuste era a la casta y lo tuvo que borrar el tuit. Se lo pagaba la para no política, quedar tan dijo, como y pelotudo. lo borró. Les hago te hago vos también, Roberto, una pregunta. Yo soy muy malo para avisorar negocios. Retomo esto que planteaban acá los compañeros respecto a, bueno, ¿qué hace la oposición frente a este desafío, frente a esta agresión? Porque en definitiva es una agresión. Es una agresión, sí. Es una agresión. Y yo me pregunto si es tiempo para fabricar rodilleras o guantes. ¿Qué se van a usar más, rodilleras o guantes en la etapa que viene? Y supongo que va a haber de los dos, ¿no? Que algunos van a elegir rodilleras y otros van a elegir guantes. Bueno, es la misma materia prima. Fabrico de los dos, entonces, más o menos, claro. Corina. La conformación del gobierno, de poner peronistas adentro y qué sé yo, tiene que ver con eso también. De compartir el poder, de las sonrisitas con uno y con otro, tiene que ver con eso. Decir, bueno, yo les hago el ajuste, después vemos. Ahora, el tema es que se le fue la mano con el ajuste. Bueno, me están aclarando una cosa, mirá. No solamente la soja quedó en 30, estaba en 33, o sea que de todos los rubros es la que más mejoró. Digamos. Pero por eso el tipo tuvo que grabar de nuevo. Sí. Por eso el tipo tuvo que grabar de nuevo, porque hasta último momento estaba cambiando el precio del dólar y cambiando esos detalles que uno le decía, no, a mí poneme esto, a mí poneme el otro. Es un gobierno de CEOs que se juntan ahí a defender sus intereses. Bueno, ahora, porque nosotros siempre ponemos el foco en la pobreza cuando hablamos de carencias, ¿no? Pero en la manta corta de la economía argentina están los que se benefician.
¿no? Y hay beneficiados de estas políticas, sobre todo los exportadores. ¿Cuál es la Argentina que Milei admira es la generación del 80? Ya hemos hablado acá, una Argentina de una economía exportadora primarizada, con un mar de pobres, ¿no? 80, 90%. 40% de desnutridos. 40% de desnutridos y según Viale Macé y según Felipe Piña recoge después, entre 70 y 80% de pobreza, como se mide la pobreza hoy día. Bueno, esa es la Argentina que admira Milei. Según dice Milei. El paraíso al que busca llegar. Claro, esa Argentina tenía ganadores, que eran los que gobernaban, Pellegrini, Roca, Torkins, tipo más importante de esa época y el menos explorado era Torkins, que lo recordamos porque tiene una localidad con su nombre y un banco tuvo en algún momento con su apellido, pero fue el tipo que creó la caja de conversión. La caja de conversión fue la clave para el desarrollo de la década de la generación del 80. Era la convertibilidad. Cavallo toma la caja de conversión de Torkins para hacer la convertibilidad. O sea que no es nada que la Argentina no haya vivido. Otra vez nos repetimos en la pregunta, bueno, ¿qué hacer frente a eso que no es una novedad, pero que se presenta como si lo fuera? Y que muchas personas, me imagino, aún hoy, que votaron a Milei, mantienen expectativa positiva. Aún ahora me imagino con dudas, con sospechas. Digamos, tal vez muchos empiezan a sospechar de que no están invitados a la fiesta. ¿Qué se hace frente a eso? Porque a diferencia de la dictadura, acá hay una validación electoral de esto que estamos viendo. Y eso sí es una novedad. Es que a mí me parece que el 44% votó a Sergio Massa. Y que en la primera vuelta el 37% votó a Unión por la Patria. Y los votaron para hacer oposición, no para ser dadores de gobernabilidad. Entonces, si vos le das gobernabilidad a este tremendo ajuste a la población, estás traicionando tu voto. Tu voto. Pero Roberto, yo no sé cuántos de los votantes Juntos por el Cambio no están de acuerdo con este ajuste. Perdone, ahí creo que hay un sector de Juntos por el Cambio que está pidiendo abiertamente un ajuste. Creo que no se animaban a pedirlo de manera tan descarnada como se hizo, pero no sé si están tan en desacuerdo. Pero yo estoy hablando del peronismo. Ah, está bien. El peronismo lo votó el 44% de la gente para hacer oposición. Es decir, para no permitir que se hagan estas cosas. No para ser dadores de gobernabilidad. Eso ya lo hicieron en 2016. Bueno, vamos a ver, va a haber dos leyes hay dos medidas que tienen que salir por el Congreso. Una es la eliminación de la fórmula jubilatoria, porque Esa se puede hacer por decreto. pues, se puede hacer por decreto, pero el Congreso, en definitiva, es un decreto de necesidad de urgencia y el Que Congreso tiene tiene que que validar o no. Y tiene mayorías de sobra la oposición si quisiera, la oposición si tomamos también a Juntos por el Cambio o sectores de Juntos por el Cambio de la oposición, para invalidar decretos. Y el tema de ganancias, que Igual no sé si está- lo hemos comentado, pero acá está la idea de revertir la eliminación de la cuarta categoría. Claro, ahí me parece que puede ser gancho con los gobernadores, ¿no? Porque le deben decir ahí la vuelta de ganancias, ustedes van a volver a recibir los fondos que le sacó Massa. Sí, igual ahí ojo con las matemáticas, porque la recaudación de ganancias del 2024 va a ser mucho más baja que la de los últimos años, porque se van a perder puestos de trabajo, va a haber caída de actividad, va a haber claro. caída Se de van a licuar los actividad, se sueldos. van a licuar los sueldos. Entonces no es que vas a volver a recaudar lo mismo. En ese sentido, creo que a los gobernadores les podría interesar más coparticipar en el impuesto al cheque. Era el otro plan que tenían ahí sobre la mesa. Bueno, va a ser muy fino esto. Igual a mí me parece un poco peligroso centrar la oposición del peronismo solo en el Congreso. ¿Por qué? Porque justamente me parece que hay que empezar a volver a dar la batalla de recuperar el sentido social de las cosas, empezar a explicar las cosas y volver a recuperar que cuando decimos ajuste significa esto y no es la casta, y explicarlo. A mí me parece ensordecedor el silencio de esta mañana de no tener dirigente de peronismo de peso que estén saliendo a explicar lo que estamos diciendo ahora. Digo, hay que empezar a volver a dar esa batalla. Ellos ganaron una batalla de sentido social, de a quién le estaban haciendo el ajuste, de quién era la casta. Bueno, hay que salir a disputar eso también en el plano público, Recordemos que cuando... ¿no? Entonces, porque también hay ese sentido social que se perdió, dice que en el Congreso es la casta. Entonces, si centramos toda la discusión política y toda la oposición política dentro del Congreso, creo que se vuelve a encerrar
en el círculo rojo. Hay que volver a salir y a discutir las cosas en público, de frente a la gente, digamos, salir a recuperar palabras que ellos tomaron y le cambiaron el sentido. Digo, porque es verdad que la realidad va a ser tan cruenta, como decís vos, Roberto, que la gente cuando vaya al supermercado y no tenga plata, se va a dar cuenta de que, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pero también hay que ir a dar la batalla de quién es el responsable de eso que está pasando. Porque ellos van a decir que los responsables es la herencia y que ellos lo único que están haciendo es atenuando algo que podría haber sido peor. Bueno, hay que salir a discutir eso. Y yo creo que discutirlo solamente adentro del Congreso, solamente a través de reuniones con los gobernadores, es mantenerse en un círculo que fue demonizado, que es el círculo rojo, la casta política, discuten de espaldas a nosotros. Entonces hay que empezar a salir a hablar en público, a explicar las cosas en público, a mirar a la gente a la cara y decirle, sí, nos equivocamos, hicimos esto mal, pero esto no tiene nada que ver. O sea, o esto es 100 veces peor y no era necesario. Esa discusión hay que darla en público, me parece. Solamente encerrarse en los pasillos del Congreso a mí me parece que no. A mí me parece peligroso porque además puede abonar a su discurso. El peronismo tiene una situación de culpa porque hizo un pésimo gobierno, y es cierto. Voy a aclarar algo que para los que no me suelen escuchar, que nosotros tuvimos 4 años criticando al gobierno. A la semana que asumió Alberto, subió el IVA. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los alimentos. Y yo fui tan duro con él que me llamó una madre de Plaza Mayo y una abuela para pedirme que por favor no maltratara al presidente que recién había asumido. Y así tuvimos 4 años, criticando a Alberto, criticando a Massa, criticando a Cristina, por las discusiones que generaban problemas económicos. Digo, así que tiene que haber gente como nosotros con legitimidad para decir, no es cierto que no hay alternativa. Y hay gente, hay entre los dirigentes sociales, hay entre los sindicalistas, hay entre los políticos, gente que tiene legitimidad para decir, no es cierto que no hay alternativa. No es cierto que tenemos que darle 860 pesos. Les voy a aclarar algo. No sabemos cuál es el precio del dólar, porque hay un mix en la exportación con el contado con liquidación. Y no sabemos cuánto va a costar el contado con liquidación. Hoy, con el contado con liquidación de ayer, da 8.60 el dólar exportación. ¿Sí? No sabemos cuánto va a costar. Entonces, lo que hay que explicarle a la gente, y me parece que somos muchos los que tenemos legitimidad para hacerlo, es que hay otras alternativas que no deberían recaer, pero nada, ni un mínimo sobre la población. Y que deberían recaer sobre los balances de los empresarios que se llenaron de guita todo este año. Porque este año también hubo una inflación horrorosa. No como esta que va a venir, pero fue muy grande. Y también hubo ganadores. Y también hubo ganadores en el último año del peronismo, claramente. Ahora, hay gente con legitimidad. Hay gente con legitimidad para hacerlo. Me parece que tienen que salir y dejar de perder el miedo. Porque cuando uno sale, se expone. Yo no sé qué me expongo. Pero bueno, alguien tiene que poner la cara por los trabajadores, por los que menos tienen. ¿Qué tipo de peronista sos, si no? Está la teoría cristinista que hemos comentado acá, de que no hay que hacer nada para que choque solo. Que la gente... Sí, pero vos no podés levantar la mano del Congreso. No podés levantar la mano del Congreso porque... Además, pero ¿a quién se lleva puesto el choque? Bueno, digo, porque cuando ya chocó, ya chocó. No, pero por eso cuántas veces hablamos de la disociación, de la lejanía entre las tácticas de la dirigencia y la realidad de las personas, que es algo que se votó también este año, ¿no? Sí. Esa distancia, esa falta de representación. Bueno, las tácticas se hacen desde esas nubes también, desde la panza llena. Y esa táctica existe, la idea de que choque solo. Recién me decían, decir a tu compañera que cuando tengan que darse de baja de Netflix la clase media no se van a empezar a enojar con Milei. ¿Sabés que ayer hay la idea de que la gente se va a enojar sola y que no hay que hacer nada. Digamos. Las métricas de Google ayer mostraban que a las 9 y pico de la noche hubo un pico de gente googleando cómo de suscribirse a Netflix. Ahora está pasando. Pasó anoche. Sí. Pero hay un riesgo más en esto de esperar a que choque. Porque si el peronismo no empieza desde hoy a reconstruir su vínculo con la sociedad y su representatividad, corre ese riesgo de que cuando choque no vayan a buscar el peronismo, sino que vayan a buscar otro peor.